¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria Giselle Curtade. Soy miembro de la Comisión de Capacitación del Colegio de Bioquímicos de Salta. Y en el marco de las actividades por el mes del bioquímico, como es tradición cada año, nuestra institución organiza una serie de charlas de actualización y capacitación. La charla del día de hoy estará a cargo del doctor Enrique Bardi, que es jefe de división de histocompatibilidad del Laboratorio Cucay de Salta. Bueno, queremos agradecer al doctor Bardi por aceptar nuestra invitación y por compartir con todos nosotros sus conocimientos y también agradecer a cada uno de los que se encuentran ahora conectados. Así que, bueno, damos inicio. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. En principio, bueno, agradecer al Colegio Bioquímico de darnos la oportunidad de contarles lo que nosotros hacemos en el laboratorio de histocompatibilidad día a día, y en especial a la comisión de capacitación, porque dar la posibilidad de explicar la importancia del rol bioquímico en las distintas áreas, creo que nos dignifica, y aparte en algún momento nos empezarán a reconocer como nos merecemos los bioquímicos. Se lo dejo chiquitito. Y bueno, me puedo ocultar. Mostrarme. Bueno, listo. Usted va a ir hablando. Y con esto lo va pasando si quiere, señalando. Listo. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Un poco, esto no va a ser una charla magistral, sino simplemente una charla de colega a colega, donde les vamos a contar lo que nosotros hacemos. Les voy a contar lo que nosotros hacemos en el laboratorio, esperando introducirlos por ahí a los que no conocen un poco en el trasplante de órganos y el rol fundamental del bioquímico en este tipo de situaciones. En principio, decirles que el Laboratorio de Histocompatibilidad de Salta fue inaugurado en el año 2010, y fue un laboratorio que se hizo desde el principio con un proyecto proyectado, pensado, planificado. Acá vemos desde los cimientos cómo se fue proyectando y terminó en lo que es ahora. Funciona en la calle Mariano Boedo 87, en el predio del Hospital San Bernardo, está en la parte de atrás de las oficinas del Cucay Salta, a la cual pertenecemos por estructura. Es un laboratorio totalmente público y que tiene en su infraestructura varios laboratorios asociados. Es decir, contamos con un laboratorio de crossmatch, que ya vamos a ver de qué se trata. Tenemos un laboratorio de microscopía de inmunofluorescencia invertida. Tenemos un laboratorio de biología molecular con sus dos sectores bien definidos de pre-PCR y post-PCR. Tenemos cabinas de flujo laminar. Tenemos un laboratorio donde preparamos la seroteca, porque en este laboratorio nosotros guardamos los sueros de todos los pacientes que están en lista de espera de la región NOA. Y tenemos también el sector de citometría de flujo, con el cual llevamos a cabo los estudios de crossmatch. Tenemos también la última tecnología en histocompatibilidad, en Luminex, que es una técnica de citometría de flujo, donde hacemos una técnica de SSO. Y también esta es nuestra última adquisición, que ya estamos validando la técnica para trabajar con real time en el caso de los operativos de trasplantes. De este equipo hay solo 6 en el país, y nosotros fuimos
seleccionados para tener uno por parte del INCUCAI. Bueno, un poco ahora les voy a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que, digamos, el principal responsable de el rechazo en el caso de un trasplante. Pero también es importante en la función inmunológica, reconociendo lo propio y rechazando lo ajeno, y también en la defensa contra agentes extraños, ¿no? Este complejo mayor de histocompatibilidad está codificado en el cromosoma 6, específicamente en el brazo corto, y, y codifica para antígenos de histocompatibilidad de dos tipos, el de clase 1, que sería A, B, C, y el de clase 2, que sería DR, DQ y DP. ¿Sí? También codifica clase 3, pero no intervienen en los análisis que nosotros hacemos ni en la respuesta. El complejo de histocompatibilidad, que está en el cromosoma 6, como dijimos, tiene alrededor de 1900 genes, 170 millones de pares de bases, y solamente un pedacito, que es este, que está en la región 6p21.32, que tiene 222 genes, y 4 millones de pares de bases, es de donde nosotros nos vamos a valer para hacer los estudios de histocompatibilidad. Los antígenos de histocompatibilidad son codominantes y muy polimórficos, es decir, tiene una variabilidad genética muy importante, lo que hace que un estudio de histocompatibilidad nos diga que es como la huella digital genética de cada uno y propia de cada uno. Estos antígenos son codominantes, como les decía, se expresa tanto lo que heredamos de la línea paterna como de la línea materna. Es decir, que por cada antígeno de histocompatibilidad vamos a tener dos alelos. Este es un ejemplo, y solamente del alelo 2, que es el más frecuente en Argentina y en Salta, tenemos 630 variables y 630 alelos solamente del A2. La nomenclatura internacional, esta es la nomenclatura extensa, ¿no? Internacional, que donde cada símbolo tiene su significancia, ¿sí? Este es, por supuesto, una nomenclatura de alta resolución. Nosotros en el laboratorio hacemos HLA de baja resolución y ahora de resolución intermedia con el Luminese. El HLA en el trasplante. En el trasplante de órganos sólidos, el HLA es importante sobre todo y preponderantemente con el trasplante de riñón o renopáncreas. Porque en el trasplante de corazón y hepático no se realiza HLA, el estudio de HLA. En cambio, en los trasplantes renales o renopáncreas, la histocompatibilidad es imprescindible y sine qua non para poder realizar el trasplante. Si no, podríamos ir a un rechazo. Y también es muy importante en los trasplantes de médula ósea o células madre, que para esto la tipificación tiene que ser de alta resolución, a un nivel de secuenciación aminoacídica, que nosotros, si bien no lo tenemos en el laboratorio, ya tenemos el proyecto para en un futuro, espero no muy lejano, podamos tener un secuenciador para poder hacer la técnica de alta resolución e inscribir en el Banco Mundial de Médula Ósea a pacientes de la región. Las moléculas de HLA, que se las voy a presentar ahora, la de clase 1, son A, B y C, están expresadas en casi todas las células nucleadas del organismo, solo ausentes en eritrocitos y trofoblastos. Y están formados por una cadena pesada, alfa, que tiene 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, están codificadas en el complejo mayor de histocompatibilidad,
mientras que también están ancladas a la membrana por una cadena liviana beta llamada beta 2 microglobulina, pero esa está codificada en el cromosoma 15. También contiene otras moléculas de HLA, pero que no son las clásicas y no intervienen en la respuesta. Unen péptidos derivados del citoplasma, y esto es fundamental en la respuesta inmune porque presentan antígenos peptídicos a los linfocitos T citotóxicos marcados CD8 positivo, induciendo apoptosis o liberación de citoquinas. En el caso de las moléculas de clase 2, que las nomenclamos como DR, DQ y DP, están expresados constitutivamente en las células beta, o sea, los linfocitos también B, células dendríticas, monocitos, es decir, las células presentadoras de antígenos en la respuesta inmune. También puede ser expresado en otras células, pero durante el proceso inflamatorio, cuando ya han sido activadas por la citoquina, la interleuquina 1 o el interferón gamma. En el caso de las moléculas de tipo 2, están formadas por una cadena pesada alfa y una cadena liviana beta. Ambas se codifican en el complejo mayor de histocompatibilidad y ambas son polimórficas. En el caso de clase 1, solo la alfa es polimórfica. Estas unen péptidos derivados de proteínas extracelulares. Es decir, van a presentar los antígenos a los linfocitos T, a los linfocitos T CD4 o helper, que van a iniciar la respuesta inmune activando las células plasmáticas. Bueno, con respecto a la estructura, acá está como un dibujo que nos da a entender bien cómo están la cadena alfa, que tiene un dominio alfa 1, alfa 2, alfa 3, entre alfa 1 y alfa 2 hacen un bolsillo donde se presenta el antígeno, y tienen una beta 2 microglobulina que, como le decía, se codifica en otra parte en otro cromosoma que el cromosoma 15. Y la de clase 2, acá vemos clara cómo tenemos una subunidad, una unidad alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Y entre beta 1 y beta 2 forman el bolsillo donde se presenta el antígeno, por lo tanto, las dos son polimórficas y también intervienen en el polimorfismo. Este otro dibujito, pero acá ya donde se realiza la presentación del antígeno, donde vemos que el antígeno de clase 1 presenta el antígeno a los linfocitos T CD8 o citotóxicos, o también a la natural killer, para que intervenga la natural killer en el proceso de destrucción celular. Mientras que los HLA de clase 2 presentan el antígeno a los linfocitos TCD4, que van a iniciar la respuesta mediada por anticuerpos. Esta es una estructura real, esto es una microfotografía electrónica, donde se ve realmente cómo es la molécula y cómo presenta los antígenos. En este caso de la clase 1, y acá vemos la de clase 2, con todos los dominios proteicos. Muy bien. Ahora, el laboratorio de histocompatibilidad. Nosotros lo que hacemos es estudiar estas moléculas que yo le acabo de presentar y las vamos a tipificar. Esto nos hace que nosotros tengamos dos tipos de análisis. Perdón, unos análisis de rutina y aparte los operativos de trasplante. En el análisis de rutina, nosotros tipificamos los antígenos de clase 1 y clase 2 por biología molecular, y lo hacemos en el marco de inscripción a lista de esperas de pacientes que van a esperar, digamos, la posibilidad de intervenir en un operativo de trasplante, y también lo hacemos, por ejemplo, buscando el mejor donante potencial en una familia cuando tenemos un paciente que necesita un trasplante de médula ósea. Por otro lado, también hacemos estudios de anticuerpos, donde vamos a hacer
especificidad de anticuerpos pre y post trasplante, donde buscamos qué tipo de anticuerpos dirigidos al antígeno de histocompatibilidad están presentes. En el caso del pretrasplante, para poder lograr así que no haya rechazo, y en el caso de post-trasplante, buscando los DCA, es decir, los anticuerpos específicos contra el donante, que podrían generar un rechazo de tipo crónico a largo plazo. También hacemos crossmatch contra panel en fase sólida. Este crossmatch se realiza para ver la sensibilidad de los pacientes que están en lista de espera, ya que las diálisis y las transfusiones van sensibilizando al paciente, y cuando se van sensibilizando aumenta el porcentaje de ese panel, por lo tanto tiene menos chances de recibir un órgano y tiene más prioridad en la lista de espera. Y después, puntualmente, en el operativo de trasplante, lo que hacemos es, en el primer paso, es tipificar el HLA, clase 1 y clase 2 por biología molecular. Usamos en este momento una técnica de SSP, es decir, una técnica de primer secuencia específica de biología molecular. Y también hacemos el crossmatch contra el donante, que usamos hasta hace poco la técnica de CDC, es decir, de citotoxicidad dependiente de complemento, contra el TIB, pero en este momento ya lo hemos dejado de usar porque se está haciendo ahora todo por indicación del INCUCAI, con mayor sensibilidad con la técnica de citometría de flujo. Bueno, el HLA es, las siglas muchos creen que la H es de histocompatibilidad, pero en realidad es de humano, es decir, son las siglas de Human Leukocyte Antigen, es decir, antígeno leucocitario humano, que en 1958 lo descubrió Dowsett, y que producían rechazo en injertos, y él creía que solamente estaban en los leucocitos. Después se descubrió que estaban en todas las células, pero en homenaje a él se mantiene en todo el mundo la sigla HLA para definir a estos antígenos, ¿no? Bueno, decíamos que es el principal sistema por el cual el organismo reconoce a los tejidos como propios o ajenos, desencadenando una respuesta inmunológica ante la presencia de un invasor. El sistema de antígenos leucocitarios humanos es el más polimórfico del ser humano y es el verdadero responsable del rechazo de un órgano trasplantado. Para tipificar estos antígenos de histocompatibilidad, lo que nosotros hacemos es amplificar zonas polimórficas de la cadena según corresponde. Nosotros vemos que en el clase 1, para el locus ABC, amplificamos la región polimórfica de la cadena alfa en los exones 2 y 3. Y para el clase 2, amplificamos la región más polimórfica que está ubicada en la cadena beta, y solo se amplifica el exón 2. En el caso de DQ, sí amplificamos la alfa y la beta, y se amplifican los exones 2 y 3. Bueno, a nosotros nos llegan las muestras, en el caso de, por ejemplo, un operativo de trasplante, nos llegan las muestras de sangre, que es sangre anticoagulada con ECTA, esa es la muestra de elección. Cuando nos llegan las muestras, nosotros lo primero que vamos a hacer es la extracción del ADN, en todos los casos. Entonces, lo podemos hacer por métodos manuales o por métodos automatizados. Nosotros en el laboratorio usamos los dos métodos, pero tenemos un extractor de ADN automático que realiza 12 extracciones en simultáneo. Luego, cuando ya es extraída la muestra por cualquiera de estos dos métodos, lo que vamos a ver es la calidad de ese ADN y la concentración, que son dos factores fundamentales para poder hacer la amplificación.
En el caso de nuestro método validado en nuestro laboratorio, tenemos que tener un ADN con una concentración entre 20 y 50 nanogramos por microlitro y una pureza de 1,8 a 2 que nos da, eso nos da la relación perdón, acá en este aparatito que es nuestro cuantificador de ADN, también nos da la relación de la pureza. Usamos una técnica, como les decía, que se llama secuencias, Specific Sequences Primer, porque usamos en la amplificación los primers o iniciadores son específicos de secuencia. ¿Qué significa? Que si en el ADN no está el alelo de los primers que yo voy a usar, directamente no se amplifica. Entonces, después que hacemos la extracción de sangre, vamos a una placa que viene comercial con 96 pocillos y tienen todos los primers, los mixers, los multiplex, los nucleótidos, todo lo que necesitamos para la amplificación, digamos, de ese ADN. Como va a ser específica, y les decía, si yo no tengo ese alelo, no se me amplifica. Después de esa amplificación, este fragmento va a corresponder solo al primer específico. Y después se hace una transferencia a un gel de agarosa que nosotros lo preparamos en el laboratorio y cargamos 96 pocillos en el gel de agarosa y vamos a una electroforesis. Una vez que, bueno, acá no se ve muy bien, pero este es el gel de agarosa que ya tiene cargados los pocillos y se ha corrido la electroforesis y luego en un transiluminador vemos las bandas que son positivas. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, el 7 y la 8 son positivas, la 57, la 58. Y las otras bandas que vemos son los controles de amplificación. Es decir, este es un control negativo de amplificación porque no tiene ADN y todos los otros controles nos tienen que asegurar de que el método está bien y que hemos podido amplificar. Las bandas positivas son las que aparecen sobre los controles de amplificación. Luego que tenemos estas bandas, analizamos con un mapa o una grilla donde vamos a verificar cuáles son las bandas positivas y nos va a dar el resultado de a qué alelo corresponde. O bien directamente los cargamos en un software y el software nos hace el análisis y nos da el resultado de la tipificación de histocompatibilidad. Bueno, esta ventaja de este método, que es más rápido, lleva de 3 a 4 horas desde la extracción, y las desventajas que no sirven para realizar una gran cantidad de muestras y la relación es baja o mediana. La otra técnica que usamos en el laboratorio para hacer histocompatibilidad es la SSO, que acá lo que usamos son oligonucleótidos de secuencia específica, es decir, son sondas, es un sistema que se llama multiplex, que tengo una tecnología láser similar a la citometría convencional. Tenemos microesferas que llevan fijadas sondas de ADN, son características y estas hibridizan al ADN con una PCR previa, que utilizó a su vez primers genéricos marcados con biotina. Entonces, si la unión es revelada, se utiliza un fluorocromo y nos permite saber si la perla esa es positiva o no. Por otro lado, el láser detecta eh, la esfera marcada y por otro lado se recoge la información sobre la concentración de esa muestra. Entonces siempre tenemos que hacer una amplificación, la denaturalización, luego una hibridización y luego se va a leer en el equipo, que bueno, nosotros tenemos un Luminex que es de última tecnología para poder resolver la histocompatibilidad. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Bueno, acá es otro
diagrama de cómo se produce la reacción y cómo se pegan esos oligonucleótidos a la perla. Estas microesferas se detectan individualmente y también la cantidad de esferas hibridizadas nos va a dar, o sea, a través del software, la positividad para caracterizar los HLA de los pacientes. Luego esto pasa por un citómetro de flujo, intervienen los láseres de dos colores y ellos detectan si es positiva o no, y por medio de MFI, que sería la intensidad de la fluorescencia, nos traducen a cuáles son los alelos que están presentes. Así se ve más o menos en el software. Muy bien. También la tipificación de HLA en un laboratorio de histocompatibilidad se puede hacer por real time, que ahora nosotros ya lo tenemos validada la técnica, estamos a punto en gateras para empezar a trabajar con esto en los próximos operativos. Y como les decía, tenemos el proyecto ya presentado para conseguir que el INCUCAI nos dé, digamos, nos provea del secuenciador para poder hacer Next Generation, que es una técnica, bueno, de alta resolución y nos va a permitir hacer directamente ya la tipificación para los pacientes que están esperando un trasplante de médula ósea. Eh, y bueno, también, no sé si les había dicho, pero los crossmatch se pueden hacer, los paneles se pueden hacer en fase sólida, se pueden hacer también por ELISA, pero nosotros, bueno, tenemos la tecnología de citometría de flujo, que es el gold standard. Cuando uno hace un crossmatch contra panel, se le llama PRA porque es Panel Reactive Antibodies, es decir, son anticuerpos que reaccionan contra un panel y nos va a dar un porcentaje de la reactividad que posee el suero del paciente frente a un panel de células. Entonces, este estudio de anticuerpos nos permite saber cuál es la sensibilidad del receptor. Determina el grado de sensibilización del receptor. Cuando es menos de 20% decimos que es un paciente de bajo riesgo, mayor al 30% un paciente de elevado riesgo, y cuando es mayor al 85% el paciente queda como hipersensibilizado y tiene prioridad, también tiene una prioridad extra en la lista de trasplante. Existen diferentes técnicas, les decía, nosotros hacemos citometría, también se puede hacer por Luminex, pero como la técnica de Luminex, igual que para el HLA, nos sirve para hacer muchas muestras, pero demoramos muchos. Entonces, la de referencia en un operativo de trasplante es la citometría de flujo. El valor del PRA se debe actualizar una vez por año, porque cada evento sensibilizante, como por ejemplo un embarazo, transfusiones o un pretrasplante o un retrasplante, sensibilizan mucho al paciente. Muy bien. Bueno, en los estudios de especificidad de anticuerpos, que es lo que les decía que hacemos para saber previo al trasplante, si tiene algún anticuerpo preformado contra el donante, en el caso de donante vivo, o en post-trasplante, si ha desarrollado o empieza a desarrollar anticuerpos DCA, que ya son donantes específicos y que van a ser seguramente iniciadores de un rechazo crónico. Pueden existir anticuerpos en el rechazo agudo y tienen importancia en la monitorización del post-trasplante. Permite cuantificar objetivamente la concentración de los anticuerpos, también midiendo su intensidad media de la fluorescencia, y también permite hacer una monitorización que evalúa no solo la presencia de anticuerpos, sino las variantes, es decir, servir teóricamente de marcador de la evolución del paciente y su injerto.
Muy bien. Antes, como le decía, nuestro gol estándar hasta hace un par de años era la técnica de crossmatch contra donante. No me voy a detener porque nosotros ya no la estamos usando, pero se hacía CDC, es decir, citotoxicidad dependiente de complemento, donde nosotros teníamos que enfrentar las células con el suero del receptor, las células del donante con el suero del receptor, y si había una reacción mediada por complemento, nosotros las podíamos ver como en un microscopio de inmunofluorescencia, como células vivas, células muertas, se hacía un score y esto nos decía si el trasplante era viable o no. Lo que pasa es que en la actualidad a veces la logística se hace complicada y cuando llega la sangre que ha sido obtenida del donante eh, horas atrás, a veces la viabilidad de la célula no era buena y no lo podíamos, teníamos una mortalidad de célula importante, por eso es que ahora ya directamente hacemos solamente citometría de flujo. Eh, Esta es la técnica de citometría de flujo, nosotros incubamos suero del paciente, puro y una dilución 1 en 50 para evitar el fenómeno de prozona, como cualquier análisis inmunológico. Luego usamos monoclonales marcadores como el CD19 que marca los linfocitos B, el CD3 que marca el linfocito T y una antigama que nos va a dar después la posibilidad de verificar la inmunofluorescencia en el citómetro. Ahora también usamos CD45 que es marcador de todos los linfocitos. Esta técnica se utiliza pronasa porque así vamos a eliminar el background de linfocitos B. Es mucho más sensible que el método de CDC porque detecta no solamente los anticuerpos fijadores de complementos, sino también anticuerpos que no fijan complementos. Bueno, el crossmatch por citometría de flujo detecta la presencia de anticuerpos anti-HLA, como les decía, los que fijan y los que no fijan complemento. Esto es más o menos un dibujo de la técnica comparándolo uno con otro. Muy bien. Después de haber repasado las técnicas, ahora les voy a decir brevemente cómo participa el laboratorio en las fases operativas de un trasplante. Antes, nosotros ya iniciamos con la inscripción en lista de espera de los pacientes. Es decir, todos aquellos pacientes, sobre todo los que están en diálisis, y ya tienen indicación de trasplante, van a iniciar el proceso de inscripción en lista de espera. Para esto tienen una indicación de evaluación de trasplante, tienen la autorización del financiador, de la obra social, una evaluación, y los estudios inmunológicos. Acá donde participa en forma preponderante el laboratorio de histocompatibilidad, porque hay que hacerle un estudio de histocompatibilidad al paciente y aparte ese análisis de PRA que decíamos para ver cómo está sensibilizado. Luego se produce la efectivización en la inscripción en lista de espera y el paciente va a estar en condiciones de participar de los operativos de trasplante de acuerdo, obviamente, a su histocompatibilidad. Una vez que se realiza la inscripción en lista de espera, para el trasplante renal los estudios inmunológicos requeridos son, como les decía, la tipificación de HLA y el crossmatch contra PAN. Después que se ha hecho esta inscripción, el paciente obligatoriamente debe hacer una evaluación anual y repetir los crossmatch para ver cómo se va sensibilizando. No así el HLA, porque el HLA es único y toda su vida va a tener el mismo HLA, inclusive hasta después de fallecido va a seguir teniendo el mismo HLA. Ahora entramos en lo que es el proceso de donación. Cuando se inicia un proceso de donación, tiene varios pasos operativos. Primero se hace la detección del posible donante, la evaluación de los criterios de selección, certificación de la muerte y después el tratamiento del donante, donde se le hacen estudios infectológicos. Acá también importante el rol del laboratorio, pues se le hacen 18 estudios
de agentes infecciosos para ver que el donante esté en condiciones de donar y no transmitirle esa enfermedad al receptor. Después hay un proceso de comunicación donde se habla con la familia de la donación y luego se procede a la distribución y asignación, que eso está regulado según los criterios y las resoluciones para cada órgano. Se arman las listas de las listas que van digamos, de los pacientes que van a poder tener acceso a los distintos órganos. Y primero, bueno, se le da prioridad a la intratorácica, que es cardíaco pulmonar o cardiopulmonar. Después la hepática, intestino, si lo hubiera, es más rara, pero también a veces se produce la donación. La renopáncreas, porque si el paciente tiene una diabetes tipo 2 o tipo 1 que lo ha llevado a la insuficiencia renal crónica, haciéndole un trasplante de renopáncreas, le curamos la insuficiencia renal y la diabetes. Y por último, la lista renal, que es la más importante para el punto de vista de histocompatibilidad, porque sin la compatibilidad de HLA no se puede realizar. La distribución y asignación, para esto se realiza el HLA, la tipificación del HLA del donante. Hasta hace poco se hacía ABDR, pero ahora ya incluimos el DQ por indicación y resolución del INCUCAI a todos los potenciales donantes. Bueno, el Sintra es un sistema informático transparente de INCUCAI que emite los listados de los posibles receptores. Se va a basar en varios criterios preestablecidos, como por ejemplo, primero, bueno, la compatibilidad biológica, la compatibilidad antropométrica, es decir, tenemos que tener el espacio, o sea, un órgano pediátrico para un pediátrico. Después también tenemos la regionalidad, donde es importante, porque le da asigna un puntaje al paciente si es de la provincia o si es de la región. Su situación clínica y el tiempo transcurrido desde que empezó la diálisis. Entonces, los criterios para esa emisión de la lista se va a basar en la antigüedad de diálisis, edad, situación inmunológica, grado de compatibilidad del donante, es decir, de grupo sanguíneo, que es sine qua non, tiene que ser el mismo grupo sanguíneo, y después la compatibilidad HLA y la regionalidad. Todo eso va a dar un puntaje que le llamamos score, y de acuerdo a ese score es donde se produce, digamos, en qué lugar de la lista se ubica ese paciente. Ese orden de la lista también viene dado por, como les decía, le dan puntajes al HLA. Cuando nosotros trabajamos, digamos, en el Sintra, se usa la nomenclatura de mismatch, es decir, de los rechazos, de los que no comparten. Entonces, cuanto más mismatch, menos puntajes. Menos mismatch, más puntaje. Y acá tenemos el ejemplo de que, por ejemplo, el HLA da 0,5, si comparte da un 0,5%, el 0,5 punto, perdón, B da un punto, y los de R, que son muy importantes, nos dan 2 puntos. Es decir, que si el paciente comparte el de R, tiene mayor puntaje para ingresar con menor orden en la lista. Siempre ese score marca las prioridades, y el receptor pediátrico menor de 11 años tiene 5 puntos, o sea, siempre tiene mayor puntaje, y entre 12 y 17 años 4 puntos. El receptor hipersensibilizado, bueno, acá esto cambió, ahora es 85%, o sea, cuando es más de 85% recién se lo considera hipersensibilizado, le da 2 puntos adicionales. Y así, todo este tipo de criterios, también el tiempo que está en lista de espera, el tiempo que lleva el diálisis, van a definir ese puntaje final. En el caso de que el donante sea de Salta, por ejemplo, los salteños tienen un mayor puntaje en esa lista, y si es de la región del NOA, también tienen otro puntaje extra, y si no, después pasa a distribución nacional.
Los que tienen sí prioridad son los ceros mismatch, es decir, los que son totalmente histoidénticos o comparten todos los antígenos de histocompatibilidad, por eso le decía de importancia del HLA en el trasplante renal, y los últimos accesos vasculares, es decir, los pacientes que ya no tienen cómo realizarles diálisis, tienen prioridad absoluta. Una vez que ya está armada la lista, el equipo de trasplante evalúa si el donante es apto para el paciente que ha quedado primero en la lista y puede aceptarlo o rechazarlo. Entonces se van depurando esa lista porque el paciente puede ser que en ese momento no esté en condiciones de recibir, a pesar de que está primero en la lista, no está en condiciones de recibir el órgano porque está infectado, porque está de vacaciones, porque le agarra una crisis y no quiere trasplantarse. Entonces se van bajando de la lista y se va depurando esa lista. Así se asienten, así, digamos, los que quedan efectivos, se seleccionan a varios pacientes y generalmente hacemos a los 5 primeros, le hacemos los cross-match contra donante, que esa es la segunda parte del laboratorio. Es decir, primero hacemos el HLA. Se hace la lista, sale la lista del INCUCAI y después, así se ve en el sistema, esta es la lista donde tenemos acá, vemos el 1, 2, 3, 4, 5, sin embargo vemos que el 2 ha sido descartado, el 3 ha sido descartado, entonces la lista depurada nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, a los 5 o 6 primero, dependiendo si son hipersensibilizados o no, le hacemos el segundo estudio que hace el laboratorio, que es el crossmatch por citometría de flujo, como ya vimos antes, cómo es la técnica, y con ese análisis, a los 2 primeros que salen negativos, porque ese análisis es un verdadero trasplante, microtrasplante in vitro, como le llamo yo a veces, porque realmente ponemos las células del donante en contacto con el suero del receptor. Si realmente hay una interacción por antígenos de histocompatibilidad, va a haber posteriormente un rechazo. Entonces, no es apto para trasplante. Es criterio de rechazo, no es criterio de trasplante. Entonces, los 2 primeros que salgan, tengan ese crossmatch negativo, son los que van a recibir los 2 riñones. Entonces, el aporte del laboratorio de histocompatibilidad en la asignación y la distribución es fundamental, porque como ustedes ven ahora, el HLA define el orden final de la lista de distribución. El crossmatch contra donante define a quién y a dónde será asignado el órgano. Por supuesto. Entonces, acá donde queda claro que el rol del bioquímico en el trasplante es fundamental, sobre todo en el trasplante renal, y es irreemplazable. Eh, Nosotros trabajamos 365 días del año, las 24 horas del día desde el año 2010, que fue inaugurado el laboratorio, en forma ininterrumpida. Hicimos más de 600 operativos de trasplante en toda la región NOA. Antes hacíamos de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Después por logística nos quedó solamente asignado Jujuy, Tucumán y Salta. Pero bueno, en este momento Tucumán, y hace un par de años que es la provincia que más procura órganos en la República Argentina, por millón de habitantes, por lo tanto tenemos prácticamente 2 operativos por semana. Jujuy remontó muchísimo también el tema de procuración, así que por ahí el laboratorio nos descansa. Y bueno, yo ahora les quería presentar al equipo porque esto no es magia, hay gente que trabaja acá y tiene puesta la camiseta del trasplante de órganos. Y bueno, ahora que estamos hablando del Mundial y de la selección argentina, bueno, esta es nuestra pequeña selección. Los bioquímicos que trabajan son la doctora Mariel Vivini, que es nuestra capitana, ella timonea el barco y lo viene haciendo muy bien. La doctora Patricia Huanca, la doctora Laura Tortorici, la doctora Gabriela Díaz, el doctor Gustavo Mamaní, la doctora Josefina de la Vega y doctora Rosa Farfán, que son nuestras juniors. Y bueno, y quién les habla. Tenemos 2 técnicos que son de maravilla, ellos nos preparan la parte de la ceroteca, nosotros tenemos más de
1.500 sueros en seroteca mantenidos con los que se hacen los operativos de trasplante, pues son sueros de los pacientes que están en lista de espera. Así que bueno, para mí es un orgullo trabajar en este laboratorio y formar parte de este gran equipo. Siempre, como les decía, tenemos puesta la camiseta del trasplante de órganos porque vemos a los pacientes que sufren diariamente de, de estar conectados a una máquina 4 veces por semana, y la verdad que cuando se trasplantan cambian su calidad de vida y, por qué no decir, salvan su vida y la de sus familiares también. Acá les dejo una imagen donde dice que este niño vive gracias a su mamá, a su papá, pero también a un donante porque recibió un trasplante. Una pequeña frase de Marcela, que es la mamá de Elian, un chiquito que fue donante, y ella dice: cuando partió no dudé ni un segundo en decir que sí, que sus órganos sigan en la tierra dándole mejor calidad de vida a otros niños. Hoy siento orgullo porque sé que gracias a él 7 familias volvieron a ser felices. Así que bueno, para nosotros trabajar para la donación de órganos es también un orgullo y una felicidad, y nos sentimos muy reconfortados cuando al otro día de nuestro trabajo arduo, que a veces son 12 horas dentro del laboratorio, vemos que 2 pacientes han recibido sus órganos. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. La verdad que interesante, uno que no está en el área, escuchar todo esto y toda la cantidad de cosas y la complejidad de técnicas y de evaluaciones y de diagnósticos, todo que se hace es impresionante. Y creo que cabe recalcar, como lo hizo usted varias veces durante la presentación, es el rol imprescindible del bioquímico dentro del equipo de salud, sin el cual no se podría, digamos, llegar a todo este tipo de diagnósticos y de identidad, o sea, de similitudes entre un paciente que recibe y un paciente que dona. Entonces, creo yo que eso es muy importante que nos quede a todos hoy, que impresionante el trabajo del bioquímico y qué importante también es seguir formándonos para poder formar parte de estos equipos de trabajo tan complejos. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir y creo que tenemos, no sé si tenemos algunas preguntas en el chat. Este, hasta ahora vi más que nada felicitaciones para todo el equipo que forma el QCAE Salta y, y bueno, cualquier cosa, si hay alguna pregunta, podemos mandársela al doctor como para que él la responda y bueno, y no quede ninguna duda a nadie. Sí, por supuesto, con todo gusto. En nuestro laboratorio tienen abiertas las puertas. Es más, tenemos un sistema de capacitación, de docencia y capacitación. Ya hemos adiestrado a varios ex residentes, y dentro de esos que adiestramos ya forman parte de nuestro staff, porque somos los únicos que trabajamos en esto y la única formación posible, por lo menos en el NOA. Así que también están las puertas abiertas para bioquímicos jóvenes, o que les interese el tema de la histocompatibilidad para poder acceder al laboratorio y hacer. Nosotros tenemos una concurrencia, digamos, que ya la tenemos diagramada como para poder adiestrarlos en esta área, ¿no? Que es tan importante, tan específica, porque Claro. digamos, nosotros no podemos, digamos, somos lo que somos, y en el país son 40 bioquímicos que hacen esto, nadie más. Entonces, por ahí formar a más gente en histocompatibilidad para nosotros es un gusto, y aparte creemos que es necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los participantes que se quedaron seguros hasta el final para escuchar esta disertación que fue muy enriquecedora para todos. Bueno, Así que, gracias a todos los que escucharon, gracias de nuevo al colegio, gracias a vos también por el contacto y por invitarnos y dejarnos mostrar lo que nosotros hacemos día a día. bueno, que tengan una linda noche todos y nos vemos en la próxima charla. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.